¿Qué tal, compas? Les mandamos un saludo donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML, en su emisión del 4 de noviembre de 2025. Esperamos que se queden en esta frecuencia rebelde y nos acompañen en este viaje noticioso por el mundo y el ombligo de la luna, México. Desde este lado, su compa, Pancho. De este lado, Alexis, lista para compartir con ustedes este espacio que pretendemos usar como punto de reflexión y organización. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes libres como Mastodon y Pertube, como Noticias de Abajo ML, y en la grieta del Gran Capital como YouTube, Instagram, Facebook, además de nuestros repositorios Archive, Evox, Pertube, donde podrán encontrar los programas anteriores, o en nuestro portal principal noticiasdeabajoml.wordpress.com. Si gustan contactarnos, pueden hacerlo en noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@riseup.net. Vamos a hacer una pequeña reflexión del Día de Muertos, que acá en nuestra cultura mexicana tiene mucha presencia. Y bueno, escribimos un poquito que queremos compartirles. El Día de Muertos es en México una gran fiesta donde el duelo y la alegría se entretejen. La muerte está siempre presente para recordarnos que hay que valorar la vida. En este y todos los países del mundo hay muchas muertes innecesarias por el sistema capitalista actual. No nos rendimos, seguiremos celebrando la vida de quienes nos precedieron y luchando con nuestras mayores fuerzas por un cambio en la realidad donde todos nos beneficiemos. Esperamos que sus corazones se encuentren bien después de este fin de semana que pudo para muchos ser muy nostálgico, en el que recordamos a nuestros seres queridos que han perdido la vida, a todas aquellas personas que han muerto a causa de la injusticia perpetuada por todas aquellas ideologías que atentan contra la vida, como nuestros hermanos muertos, algunos de los genocidios que simultáneamente acontecen en la actualidad, como Palestina, Sudán o el Congo, por nuestras hermanas desaparecidas, desaparecidos y por todos aquellos que han defendido hasta con su vida sus territorios, por todas aquellas especies de animales y plantas que han dejado de existir debido al egocentrismo del capitalismo y todas aquellas culturas, idiomas y tradiciones que han sido sepultadas por la globalización. Estas fechas nos recuerdan lo fugaz y lo frágil que es la vida, pero también nos vienen a hablar del amor que vive más allá de la muerte y de cómo, con todo este amor y dignidad, podemos honrar la vida de los que ya no están y llenarnos de fuerzas para seguir luchando y pataleando hasta el último instante. Sin más, vámonos con el cóctel informativo. Rompiendo fronteras. Sudán. El genocidio en Sudán y la complicidad de las potencias del mundo en derramar sangre por intereses capitalistas. Las masacres han sido de tal magnitud que se puede ver el derramamiento de sangre desde el espacio. Fuentes: Al Jazeera, Telesur. Brasil, masacre en Río. Una operación policial termina con la ejecución de más de 128 personas. Una megaoperación bajo el mando del gobernador Cláudio Castro, conjunta de las policías civiles y militar del Río de Janeiro, termina en la masacre de al menos 128 personas, en lo que sería una de las acciones policiales más letales de la historia reciente de Brasil. Fuentes: Caos en la Red y Desinformémonos. Crisis climática. Las falsas soluciones del capitalismo verde en la COP30. Para entender la crisis actual se toman tres elementos: la brecha entre el Estado y los ciudadanos, la imposición de soluciones recicladas del capitalismo y la incongruencia en la gobernabilidad socioambiental. Fuentes: Radio Temblor. Desde el ombligo del monstruo, Durango.
Asesinan a periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango. Fue hallado muerto el 25 de octubre en la carretera Durango-Mazatlán, con supuesto mensaje del crimen organizado. Su asesinato eleva a 175 periodistas asesinados en México desde el 2000. Artículo 19 condena el crimen que refleja la crisis de impunidad contra la prensa. Fuente, artículo 19. Guerrero. Violento ataque en contra del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores. Se reportan víctimas mortales y heridos. Los ardillos detrás del ataque. Hay detenidos. Fuentes, Enlace Zapatista, Radio Zapote. Chiapas. El narcoestado en Chiapas y la impunidad. A un año sin verdad ni justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez. Desde el Fraiba recordamos su andar junto a los pueblos, su compromiso por la paz y la dignidad. Fuente, Fraiba. Michoacán. Asesinan al alcalde de Uruapan en Día de Muertos. Por múltiples medios habría pedido apoyo al gobierno federal para enfrentar al narcotráfico. Sin constancia y con apoyos insuficientes para confrontarlos, Michoacán concentra uno de los estados más descompuestos por el narcotráfico. Fuente, Redes. Antes de irnos de lleno con las noticias, queremos hacer una invitación para ser parte activa de la cobertura mediática del Encuentro de Mujeres de Abya Yala, que se llevará a cabo del 11 al 15 de febrero del 2026 en Colombia. Esta es una solicitud para que medios libres y comunitarios colaboren en la amplia difusión de los materiales previos que ya se están realizando, para darle cobertura los días del encuentro y también para que las mujeres comunicadoras populares participemos de esta actividad de diálogo y construcción colectiva. Pueden encontrar el cartel con más detalles en Instagram, Women Weaving Future 2022 o en womenweavingfuture.org. Mujeres tejiendo el futuro. Recuerden que incluso si no pertenecen a ningún medio libre pueden asistir a este evento, ya que es una lucha de todas las mujeres frente a la destrucción de la vida. Las organizaciones participantes y demás detalles podrán encontrarlas en las mismas páginas. Vámonos con un corte musical y regresamos. Yes! This is a message to my people in Sudan. Brothers and sisters. Everything is gonna be alright. Just hanging there tight. Sudan, rise up, rise up. I'm a black man, I'm an African, hailing from Sudan. That's where I'm from. Respect and decency, this kind of morality, goodness and honesty, these are my qualities. Sudani, 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 Sudani. Read and know, my son. Try to overstand. Mark this holy land. Learn your history, your royal dynasty. Kushan Nabaka, Ba'angri Tiraka, the great Kandaka, the great Kandaka. Sudani, 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 Sudani. Whoa, whoa, whoa. Whoa.
humbleness, Sudan. Keep your positiveness, Sudan. Yo, Sudan man, Sudan. Yo, ancient man, Sudan. Try to overstand, Sudan. Know where you stand, Sudan. You are Sudanese, and you are Sudanese. You are Sudanese. You are Sudanese. Keep your head up. Don't let them mock you. Don't let them mock you. Don't let them fool you. Don't let them fool you. Keep your humbleness. Keep your humbleness. Keep your positiveness. Keep your positiveness. They can't change history. They can't change history. They can't change your destiny. They can't change your destiny. Yo, Sudan man. Yo, Sudan man. Try to overstand. Try to overstand. You are Sudanese. You are Sudanese. You are Sudanese. You are Sudanese. 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 Rompiendo fronteras. Sudán, crisis política exacerbada por las potencias imperialistas crean condiciones para el genocidio actual. Vamos a darles un resumen muy resumido de cómo se llegó a estas condiciones de genocidio tan brutal que actualmente pues incluso en redes se puede ver unas fotografías espaciales donde se puede ver las manchas de sangre de tal cantidad de asesinatos de civiles, de personas de la confrontación asesinadas por estas fuerzas de apoyo rápido y las milicias financiadas por las diferentes potencias imperialistas. Sudán se desangra en una guerra civil donde las potencias regionales e internacionales, con Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Israel a la cabeza, libran una guerra subsidiaria que determina el destino de millones. Jartum, la capital de Sudán, yace en ruinas. Lo que comenzó en abril de 2023 como un enfrentamiento entre dos facciones militares que alguna vez fueron aliadas, las Fuerzas Armadas de Sudán, lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, comandadas por el general Mohamed Hamdan Dagalo Hamdeti. Se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias del mundo. Más de 15.000 personas han perdido la vida, millones han sido desplazadas internamente o han huido a países vecinos, y la población civil enfrenta hambre, violaciones sistemáticas de derechos humanos y la destrucción total de su tejido social. A pesar de la magnitud de la tragedia, el conflicto ha sido ampliamente opacado en la agenda mediática global. Pero esta guerra no es solo sudanesa. Es el epicentro de una lucha geopolítica por los recursos y la influencia en el estratégico Cuerno de África. Las raíces del conflicto se hunden en décadas de guerras civiles entre el norte y el sur de Sudán, motivadas por el control de importantes yacimientos petrolíferos y el acceso al agua del Nilo. El sur, con mayores precipitaciones y tierras fértiles, siempre fue visto por el norte árido como una fuente vital de recursos. Este conflicto latente fue canalizado internacionalmente, bajo la mediación de los autodenominados Amigos de Sudán, Estados Unidos, Reino Unido y Noruega. Se impuso el Acuerdo de Naivasha 2005,
que condujo a la secesión de Sudán del Sur en 2011. Según analistas geopolíticos, este nuevo estado no solo privatizó los ingresos petroleros para intereses imperialistas como Estados Unidos, sino que convirtió en un protectorado de facto de Estados Unidos e Israel, actuando como un estado tapón para sus estrategias regionales. El binomio Israel-Estados Unidos, la relación entre Israel y Estados Unidos ha sido una fuerza motriz detrás de los cambios políticos de la región. La estrategia israelí, adaptada con el tiempo, ha buscado crear o aliarse con estados que actúen como contrapesos a sus rivales, como Irán y sus aliados. Para Israel, la creación de Sudán del Sur fue un éxito estratégico. Además, ha perseguido dos objetivos clave con el Sudán continental: la normalización de relaciones, concretada en 2020 con una reunión entre el primer ministro de Netanyahu y el general al-Burhan, facilitada por Washington. Washington actuó como el facilitador y el financiero de esta estrategia. La administración Biden jugó un papel crucial nombrando a Jeffrey Feltman como enviado especial para el Cuerno de África. Feltman advirtió que el apoyo financiero occidental estaba condicionando a la unidad del país. Sin embargo, cuando un golpe de Estado en 2021 alteró la transición, Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI suspendieron la ayuda vital, exacerbando la crisis económica y creando un vacío de poder que alimentó el conflicto actual. La sombra de los Emiratos Árabes Unidos, el poder del oro y los mercenarios. En este escenario de caos, la influencia de actores regionales es decisiva, y entre ellos, los Emiratos Árabes Unidos emergen como un jugador clave, cuya sombra se proyecta largamente sobre el campo de batalla del lado de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF. Los analistas describen a Emiratos Árabes Unidos como una potencia imperialista que expande su influencia económica y militar de manera agresiva. Las influencias y acusaciones se centran en varios frentes: apoyo logístico y militar encubierto. Se acusa a Emiratos Árabes Unidos de utilizar su base aérea en Chad y rutas desde el Mar Rojo para suministrar armas, drones y otro material bélico a las RSF. Este apoyo ha sido crucial para que los paramilitares mantuvieran su ofensiva y mantener el conflicto, pese a no contar con una fuerza aérea como el ejército de Sudán lo tiene. Interés geopolítico y económico. Los motivos de Emiratos Árabes Unidos son múltiples. Buscan contener la influencia de sus rivales regionales, como Turquía y Qatar, pero el interés económico es primordial. Hemti controla las lucrativas minas de oro de Sudán y se sospecha que Emiratos Árabes Unidos ha estado involucrado en el comercio de este oro a través de Dubái, proporcionando a las RSF una fuente de financiación ilícita crucial. La relación entre Hemti y Emiratos Árabes Unidos no es nueva. El general desarrolló estrechos vínculos con los emiratíes y con el Mossad israelí al alquilar sus unidades de las RSF para luchar como mercenarios en Yemen bajo la bandera de la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Yemen es otro conflicto donde tanto Emiratos Árabes Unidos como Israel y Estados Unidos han desangrado el país violentamente con el objetivo de tomar el control y volverlos un país súbdito de sus intereses. La intervención de estas potencias junto con las de otros actores como Egipto, que apoya al ejército, y al grupo Wagner de Rusia, vinculado a las RSF, ha internacionalizado el conflicto, haciendo cualquier solución diplomática más compleja. La guerra ya no es solo una lucha por el poder entre dos generales, sino un campo de batalla por poderes donde se dirimen las rivalidades del Golfo y las grandes estrategias globales. Mientras tanto, el pueblo sudanés paga el precio. La ayuda humanitaria no puede llegar a quienes la necesitan y el riesgo de una fragmentación permanente del país, similar a lo ocurrido en Libia, crece cada día. Sudán se ha convertido en la mayor crisis de desplazados internos del mundo y se encamina hacia la mayor crisis de hambre, según el Programa Mundial de Alimentos. La crisis en Sudán es un recordatorio sombrío de cómo los conflictos locales pueden ser exacerbados y perpetuados por las ambiciones entrelazadas de las potencias regionales y globales. La mano alargada de los Emiratos Árabes Unidos, operando entre las sombras para asegurar recursos y alianzas, se combina con la estrategia geopolítica de largo aliento de Israel y Estados Unidos. Juntos han creado un tablero de juego donde la soberanía de Sudán es la ficha de cambio, dejando a una nación entera atrapada en un fuego cruzado, del que es a la vez víctima y botín. El camino hacia la paz, si es que existe, requerirá desenredar esta compleja red de intereses externos que hoy alimentan la guerra.
Y bueno, desde acá también mandamos un mensaje de apoyo solidario a todas las personas que sufren en esta zona de África. Y esperemos que existan más movilizaciones para detener este genocidio. Vámonos con más información. Brasil, masacre en Río. Una operación policial termina con la ejecución de más de 128 personas. Una megaoperación bajo el mandato del gobernador Cláudio Castro, conjunta de las policías civiles y militar del Río de Janeiro, terminó con la masacre de al menos 128 personas en lo que sería una de las acciones policiales más letales de la historia reciente de Brasil. Fuente, Caos en la Red y Desinformémonos. Una megaoperación conjunta de las policías civiles y militar de Río de Janeiro, llevada a cabo el 28 de octubre del 2025 en los complejos de favelas del Almelao y Pena, ha resultado en una de las acciones policiales más letales en la historia de Brasil, con un saldo de entre 128 y 132 personas fallecidas, según una investigación de la agencia RT en colaboración con la Defensoría Pública del Estado. La operación, autorizada por el gobernador Cláudio Castro del Partido Liberal, fue enunciada como una acción para perseguir y neutralizar a miembros de la facción criminal Comando Vermelho. Sin embargo, la elevada cifra de víctimas, en su mayoría descritas como jóvenes negros y pobres, han llevado a organizaciones de derechos humanos y a sectores de la prensa a calificar el hecho como una masacre. Mientras las investigaciones independientes y fuentes policiales hablan de más de 130 muertos, el gobernador Castro ha defendido de manera oficial la cifra de 64 fallecidos. Ha atribuido la discrepancia a errores en la clasificación o efectos colaterales, sin asumir la responsabilidad por la totalidad de los cadáveres hallados. La operación movilizó un despliegue sin precedentes de 2.500 militares, 2 helicópteros, drones, 12 vehículos de demolición y 32 carros blindados, con la participación de unidades de élite como la BOEP y la CORE, los cuales son fuerzas que han sido preparadas por Israel. Desde el gobierno federal, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski ha cuestionado la legalidad de la operación y reveló que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra consternado por el número de muertes y sorprendido por no haber sido notificado con antelación, lo que evidencia una fractura política con el gobierno regional. Este evento supera en letalidad a episodios históricamente traumáticos para Brasil, como la masacre de Carandiru en 1992, donde murieron 111 reos. La acción reactiva del debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las agencias de seguridad en Brasil, especialmente ante grandes eventos internacionales, como ya ocurrió en el Mundial del 2014, los Juegos Olímpicos del 2016 y la más reciente cumbre del G20 en el 2024. Vecinos de los complejos intervenidos han denunciado la brutalidad policial y la falta de criterio para distinguir entre presuntos delincuentes y residentes. En contraste, sectores que apoyan la operación y algunas autoridades locales han argumentado que todas las víctimas eran delincuentes o sospechosos. Algunos análisis en medios de comunicación alternativa señalan que este hecho no es un caso aislado, sino parte de una lógica global de represión contra poblaciones consideradas sobrantes por el sistema. La reflexión equipara la situación con otros contextos de violencia estatal en el mundo, afirmando, ahora más que nunca, Gaza somos todos y todas. Se argumenta que están creando laboratorios para el genocidio, donde términos como narcotraficante o terrorista se utilizan como excusas para justificar la eliminación de grupos humanos enteros. La megaoperación de Río de Janeiro no solo ha conmocionado al país, sino que ha colocado a Brasil en el centro de un debate internacional sobre derechos humanos, uso de la fuerza y la impunidad de las democracias modernas.
Crisis climática. Las falsas soluciones del capitalismo verde en la COP30. Fuente: Radio Temblor. La avanzada crisis planetaria nos ha llevado a replantearnos la diversidad de opciones para mitigar sus causas. Desde la academia observamos científicamente los informes sobre los cambios acelerados en la composición del clima. Desde los sectores socioambientales, productores agroecológicos y protectores ambientales, la degradación de la tierra por los incendios y el extractivismo descomunal. Y desde la pluralidad de los pueblos, el aumento de los afectados y víctimas por los fenómenos naturales. Sequías, huracanes e inundaciones, acrecentado por la acción del capitalismo voraz, post-industrialización o la tecnocracia inteligente. A toda la humanidad le corresponde debatir entre la vida o la muerte. La empatía colectiva de los sectores desposeídos impulsa una transformación del modelo de desarrollo imperante e inhumano. La radiografía de tales hechos pone en evidencia 3 elementos de la crisis actual: la brecha entre el Estado y los ciudadanos, la imposición de soluciones recicladas del capitalismo y la incongruencia en la gobernabilidad socioambiental. Todas forman parte del triángulo en la descomposición de un sistema en declive desde sus principios y valores hasta la degradación de su propia existencia. Los habitantes del globo han adoptado un modelo falaz bajo la narrativa verde, impulsada en cada convención por el ambiente, como han sido las conferencias de las partes, COP, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMUCC, ha pasado de ser una tribuna internacional de la esperanza a lobby entre los accionistas de los hidrocarburos y los negacionistas climáticos. Ambos sectores, para sostener el crecimiento de sus capitales, promueven los mercados de carbono, las compensaciones y todo instrumento de canje financiero ante la coyuntura de la crisis climática. Los mercados de carbono y los créditos de carbono complementan esta estrategia y estructura financiera modus operandi ejecutado tanto por las corporaciones petroleras, mineras e industrias extractivas del agua. Otro de los proyectos impulsados son la digitalización de datos y el boom de la inteligencia artificial, IA, requiriendo la explotación de territorios y fondos marinos. Su objetivo es el control mundial de las corporaciones y los gobiernos en el uso de tecnologías digitales para acumular y analizar datos granulares, para predecir e influir o manipular el comportamiento humano con el fin de expandir los mercados para sus productos y servicios e incluso para rastrear y atacar personas u organizaciones consideradas una amenaza para sus intereses económicos o geopolíticos. En otros términos, la IA puede parecer una fuerza espectral, un tipo de computación incorpórea, pero estos sistemas no son abstractos en absoluto, son infraestructuras físicas que están transformando la Tierra, a la vez que alteran la forma en que vemos y entendemos el mundo. Entre los desaciertos para mitigar el cambio climático, otras de las propuestas encuadradas en las falsas soluciones es el hidrógeno verde. De igual modo es la retórica sobre los proyectos y financiamientos presentados como soluciones a las crisis climáticas etiquetadas de energías limpias, latifundios energéticos como paneles solares y eólicos, consensos y propuestas para la vida. La justicia social no está separada de la justicia climática. Ambas integran los principios inherentes a la vida humana. Además, es dignificante cómo la diversidad de los pueblos, que a través del diálogo de saberes fortalece el legado ancestral de convivencia con la naturaleza y gestando a su vez modelos alternativos socioambientales como parte de la transición energética justa, expresamos que las soluciones a la crisis global socioambiental se conjugan en una serie de costumbres y tradiciones de los pueblos. No son remedios importados de la IA y apelan al respeto a su soberanía popular y territorial. Compartimos algunas propuestas y proyectos de vida colectivos sin soslayar otras iniciativas alternativas. 1. La propuesta hacia un modelo energético que potencie el buen vivir de los pueblos del Consejo del Pueblo Maya, CPO, que contempla el uso racional y solidario de la energía eléctrica como un bien común público, la construcción de una visión compartida y plurinacional del territorio y la resistencia ecológica y liberadora. 2. Las medidas estructurales basadas en auditorías de los precios de la energía, el impulso al autoconsumo y a las comunidades energéticas, creación de entidades del sector público productoras de energía y medidas de ahorro y eficacia. Propuestas para enfrentar la crisis energética y climática impulsadas por ecologistas en acción.
3. Mujeres Quicha, chakra andina y energías comunitarias. Claves para una transformación energética integral desde lo local. Experiencia sistematizada por el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo en Ecuador. La chakra es una práctica que asegura biodiversidad, alimentación y medicinas para tratar a las personas y a los cultivos. También asegura la vida social y ritual relacionada a los ciclos de siembra, florecimiento y cosecha, frente a las formas de despojo simbólico y material de la explotación de los pueblos y la naturaleza que impulsa vorazmente el capitalismo. 4. La generación de energía comunitaria y su organización productiva desde la experiencia de la Red Nacional en Defensa del Agua en Panamá y el movimiento de usuarios del biogás en Cuba, basados en la generación y uso de energía alternativa a partir de la impulsión y distribución de agua mediante arietes, sin uso de combustible o electricidad, y el biodigestor o reactor biológico, un sistema diseñado para descomponer materia orgánica, como restos de vegetales y desechos de animales domésticos, estiércol, con el objetivo de obtener productos aprovechables como fertilizantes orgánicos y biogás para el uso doméstico. 5. El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, PACE, constituido por investigadores, organizaciones civiles y representantes de comunidades rurales del cono sur de América, enfatizando que las transiciones socioecológicas no pueden agotarse en el tema energético. Es imprescindible una transformación estructural del sistema energético, del modelo productivo y de los vínculos con la naturaleza. Desde las experiencias locales diversas vinculadas al control comunitario, las autonomías territoriales, la soberanía alimentaria, la agroecología, las energías comunitarias y los ecofeminismos, entre varias otras luchas. 6. La propuesta de una transición energética justa y popular impulsada por el movimiento ciudadano frente al cambio climático, MOSIC, que parte de entender el pasado que el extractivismo vinculado a la energía ha dejado. No se puede avanzar hacia una transición energética sin remediar, reparar y restaurar los ecosistemas y la memoria histórica de los territorios impactados. Las propuestas mencionadas se conjugan con la diversidad de proyectos colectivos, territoriales y emancipadores que no necesariamente forman parte de una sistematización coordinada, sino que son generadas por la misma necesidad notoria, como los efectos del cambio climático inciden en los ecosistemas y la vida de los pueblos. Todas forman parte del fediverso popular que tiene como enemigo singular el capitalismo salvaje. Todas estas propuestas se tejen en principios humanos y energías para fortalecer el trabajo de base organizativa, fomentando las escuelas de formación política y diálogo de saberes, fomentando los cuidados hacia los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, incidiendo en las transiciones despatriarcales, descoloniales, anticapitalistas, anticolonialistas y antirracistas, y promoviendo transiciones justas cuyo componente respete las autonomías y soberanías pluriculturales. Con esta noticia queremos decirles a los gobernantes y empresas extractivas que sabemos que son ellos quienes son responsables de este cambio climático, y además que sabemos que ninguna de las soluciones o tecnologías que nos ofrecen son realmente opción, pues sabemos que solo velan por sus propios intereses sin tomarnos en cuenta. Sabemos que la única opción es la caída del capitalismo. No aceptaremos ninguna otra solución que no tenga como premisa la caída de este sistema económico y otras ideologías que atenten contra la vida misma. Vámonos con un corte musical y ahorita regresamos en Noticias de Abajo ML.
Desde el ombligo del monstruo, Durango. Asesinan a periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango. Fue hallado muerto el 25 de octubre en carretera Durango-Mazatlán, con supuesto mensaje del crimen organizado. Su asesinato eleva a 175 periodistas asesinados en México desde el 2000. Artículo 19 condena el crimen que refleja la crisis de la impunidad contra la prensa. El periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez fue hallado sin vida el 25 de octubre en la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del poblado Río Chico, con signos de ejecución y un mensaje atribuido a la delincuencia organizada, según afirmó el portal Contexto, medio para el cual colaboraba. Beltrán se especializaba en la cobertura sobre el crimen organizado en Durango. A través de sus cuentas de TikTok y Facebook, informaba sobre las actividades de cárteles en la región. En su último video, publicado el 21 de octubre, analizaba cómo la detención de un operador de los Cabrera Saravia afectaba los movimientos de grupos rivales como los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en el tráfico de drogas y la minería ilegal en la zona. En dicha transmisión, el periodista expuso cómo estos grupos criminales controlan minas de oro en la región y señaló la omisión de las autoridades para contener estas actividades ilícitas. Con este crimen, México refuerza su posición como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más mortíferos a nivel mundial. La organización Artículo 19 condenó energéticamente el asesinato y recordó que la mayoría de los periodistas asesinados en el país trabajaban en medios locales o comunitarios y cubrían temas sensibles como corrupción, crimen organizado y medio ambiente. El nombre de Beltrán se suma a la lista de 175 profesionales de la comunicación asesinados en México entre los años del 2000 y del 2025. Y el séptimo fallecido en el año 2025, al igual que otros compañeros caídos como Cayetano de Jesús Guerrero en el Estado de México, quien estaba inscrito desde el 2014 en un programa federal de protección, y Cristian Uriel Martínez Zavala, de 28 años, asesinado en marzo en Guanajuato. El asesinato de Beltrán refleja el contexto estructural de violencia, impunidad y desprotección que enfrentan los periodistas en México. El silencio de las autoridades tras su homicidio no solo profundiza la impunidad, sino que envía un mensaje de miedo y fomenta la autocensura entre quienes informan sobre temas de interés público. La situación evidencia la urgencia de mecanismos efectivos de protección para periodistas y el fortalecimiento de las investigaciones para judicializar estos crímenes contra la libertad de expresión. Por lo anterior, Artículo 19 exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que ejerza su facultad de atracción en la investigación del asesinato de Miguel Ángel Beltrán Martínez, garantizando indagatorias diligentes, imparciales y con perspectiva de libertad de expresión. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado de Durango para asegurar la aplicación del protocolo homologado de investigación de delitos contra la libertad de expresión. A la Fiscalía General del Estado de Durango exige garantizar transparencia y rendición de cuentas en la investigación, así como comunicación y acompañamiento constante a la familia de la víctima. Evitar cualquier intento de criminalización o estigmatización de la labor periodística de Miguel Ángel Beltrán, reconociendo el contexto de riesgo en el que ejercía su trabajo. A las comisiones ejecutivas estatal y federal de atención de víctimas exigen brindar atención integral, incluyendo apoyo psicológico, jurídico y medidas de reparación a la familia del periodista, conforme la Ley General de Víctimas y los estándares internacionales en la materia. Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, exigen evaluar y activar medidas de protección para familiares y colegas del periodista asesinado, coordinar acciones preventivas, evaluar y activar medidas de protección para familiares y colegas del periodista asesinado, así como también coordinar acciones preventivas con autoridades locales y federales en Durango para evitar nuevas agresiones y garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.
Y bueno, lamentamos la muerte de nuestro compañero y nos seguimos con más noticias. Guerrero, violento ataque en contra del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria, Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores. CIPOG EZ, CRAC PC, PF. Un comunicado conjunto de el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A quienes caminan la palabra de la vida. Comunicado urgente. Con profundo dolor y rabia denunciamos que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores, CRAC PC PF, y del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOG EZ, fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos. Esto al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, Guerrero. En este ataque armado, que se prolongó por alrededor de 10 horas, fueron asesinados 3 policías comunitarios del sistema de los pueblos fundadores, integrantes del CIPOG EZ y de la CRAC PC PF. 7 más se encuentran heridos de gravedad. Adicionalmente, durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el compañero Jesús Plácido Galindo, integrante de nuestra Comisión de Coordinación y Seguimiento y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso. Las comunidades del CIPOG EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales. Las comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero, organizadas en el CIPOG EZ, conformado principalmente por nahuas, mepá, nasabi, ñomdá y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narcoparamilitar. En lo que va de la última década se contabilizan la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales, como los Ardillos, que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero de su territorio. Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG EZ por la vida, la autonomía y la justicia frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades. En Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son las mismas cosas. Han convertido a las comunidades del CIPOG EZ en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra que combina represión, militarización y criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria. No hay excepciones. Tanto los gobiernos municipales, el del estado, cuya gobernadora guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, son responsables por su omisión y complicidad de la violencia criminal y paramilitar contra las comunidades del CIPOG EZ, la CRAC PC, PF. Jesús Plácido Galindo. Son sus instituciones de seguridad y justicia quienes protegen a los grupos criminales e impiden el ejercicio de la autonomía indígena. Exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los 3 compañeros policías comunitarios de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG EZ asesinados, por los 23 compañeros desaparecidos y por los cientos heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esta guerra. Las balas que asesinan a nuestros compañeros no podrán destruir su ejemplo ni apagar la dignidad de los pueblos que defienden la vida. Cada agresión confirma que el Estado mexicano, ahora con el criminal y mentiroso ropaje de la Cuarta Transformación, continúa su guerra contra los pueblos. Una guerra que busca quebrar la autonomía, imponer el miedo y abrir el paso al despojo. Pero los pueblos siguen en pie, como raíz que no muere y como flor que renace de la tierra herida. Desde nuestras geografías llamamos a las comunidades, colectivos, organizaciones solidarias y personas de buen corazón a mantenerse atentas y solidarias ante la alarmante situación de violencia contra nuestros hermanos y hermanas del CIPOG EZ. La palabra y la lucha de los pueblos no se callarán, porque nuestros muertos y nuestras compañeras y compañeros caídos nos enseñaron a no tener miedo.
Atentamente, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Chiapas, el narcoestado en Chiapas y la impunidad. En Chiapas, desde el sexenio pasado, viene configurándose un panorama de terror, desplazamiento forzado, violencia extrema, desaparición forzada. Muchas personas defensoras del territorio han sido víctimas de este contexto y el Estado se encuentra lejos de asumir su papel para buscar la justicia y frenar la impunidad. En este camino, el padre Marcelo fue asesinado. Su legado perdura en todas las personas que fueron movidas por sus acciones y palabras. A continuación, vamos a escuchar un audio que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Yo soy un simple sacerdote diocesano que camino con el pueblo, veo lo que vive el pueblo y leo la palabra de Dios, leo el magisterio y a mí me queda muy bonito para mí el caminar en esas tres puentes, la realidad, la Biblia y el magisterio de la iglesia y la acción, por supuesto. Sí, bueno, el padre Marcelo pues era un hombre de fe. Bueno, donde encontraba toda esta fuerza, esta inspiración para luchar. Y pues uno nace desde esta indignación ética, es decir, que él sentía el dolor, el sufrimiento de las comunidades. Y también escuchando los problemas de las personas, de las comunidades, adentrándose en la realidad de las comunidades, pues llega uno a descubrir pues toda la situación de pobreza, de marginación, de violencia que se vive en las comunidades. Y es ahí donde y a través de la palabra de Dios, como hombre de fe, descubre pues que eso no es voluntad de Dios, descubre que eso no quiere Dios. Y ahí es donde también se busca pues la manera de cómo ayudar a las personas. Y ahí es donde comienza también el deseo de cambiar, el deseo de mejorar las situaciones, las condiciones de las comunidades. Sí, la lucha, cuando estuvo el padre Marcelo y nosotros como consejo, pues fue siempre la vida, defender la vida, hacíamos pues diferentes acciones, todo lo que destruía la vida era nuestra lucha, acabar con ello. Por ejemplo, en las cantinas, las drogas, el alcoholismo, y defender a toda costa la vida porque era lo más importante para nuestro querido sacerdote, nuestro párroco, y todas las acciones que se hicieron, comunicados, marchas, peregrinaciones. Entonces, eso marca mucho de que el valor que él le dio, lo que es la vida, ¿sí? Y el bienestar para todas y para todos. Admirábamos mucho de él y él cuando hacía alguna actividad no le importaba si descansaba, si no descansaba, era una persona muy activa, muy activa. A pesar de que estaba cansado, él recibía a las personas que tenían problemas, porque aquí en esta parroquia se acercaban muchísimas personas y a pesar de su cansancio, él los recibía a veces a horas de la madrugada. Pues se veía como si fuera la presidencia y la parroquia. Llegaba muchísima gente a buscar al padre Marcelo, buscaba algún consejo, buscaban cómo arreglar su situación de problemas de carretera o que el gobierno no los escucha. Y pues el padre Marcelo era como la voz también de las comunidades, quienes no eran escuchados por las autoridades.
Pues aquí la lucha del Sodevite fue tanto la preocupación que sentimos cuando supimos que iba a haber la extracción del hidrocarburo. Invitaron agentes y comisariados ejidales para venir a decirle que ya era, no a consultarlo, sino a decir de que ya se había concesionado las tierras y que se iban a expropiar los hidrocarburos, ¿no? Fue el 6 de septiembre del 2016. Entonces nos dimos la tarea de contactar al padre, llevar también a Fraiba la queja, nuestra denuncia, de qué manera nos podían orientar de la situación que nos venía, porque sí estaba dura, ya estaban incluso notificando a las comunidades que iban a ser desalojadas, ¿no? Porque ya venían las empresas. Y queríamos el acompañamiento espiritual porque somos pueblos creyentes. Pues a mí me fabricó el gobierno 3 delitos por andar en la lucha del pueblo. Me fabricó el delito de motín, daños y secuestro. Me tuvieron en el amate durante 35 días haciendo oraciones. También dirigí una carta al hoy occiso el padre Marcelo, paz descanse. Le escribí una carta desde allá de la penitenciaría. No calles, no te desanimes. Tu voz es la voz de un pueblo que se ha paralizado por el miedo a un sistema injusto, es decir, sin sentido de humanidad, sin Dios y sin sentido de una justa equidad de los bienes. Estas son palabras que me envió Tati Marcelo como palabras de aliento cuando yo estaba en la prisión, en el amate. Hablábamos pues entonces de su legado, pues de su compromiso con las causas justas, su compromiso con los pobres, su compromiso por la defensa de la tierra y su compromiso con la vida. Y eso es lo que nos inspira también a defender, amar y cuidar la vida. Las cosas también que nos enseñó y que siempre nos dejó muy marcado era de que lo que le pase a uno, nos pasa a todo. Si te atacan a ti, nos atacan a todo. Y él decía, primero yo, antes que ustedes. Entonces es algo que la verdad es de sorprenderse, pero que nos deja una gran enseñanza. Dar la vida por los demás. Que nos enseñó a luchar con todo aquello que destruye. Tati Marcelo nos dejó muy claro, decía, si vivimos, vivamos para Dios, ¿no? Y si morimos, muramos para Dios. ¡Justicia para el padre Marcelo! ¡Justicia! Ese va a seguir siendo, digamos, el grito de las comunidades. Nos duele, hace falta, sentimos que hace falta el padre Marcelo, nos duele que ya no esté con nosotros. Pero como decíamos al principio, pues esta lucha continúa, no se va a acabar, y que nos sigue inspirando su profetismo, su vida, su testimonio, y que vamos a seguir pues exigiendo esta justicia por el padre Marcelo, y que pues responsabilizamos a las autoridades, tanto en ese tiempo que estaba en salida Rutilio Escandón, y tanto el entrante que es ahora Eduardo Ramírez, pues caen en ellos la responsabilidad de esta situación. Yo sí exijo justicia y esclarecimiento en su asesinato, porque él no era asesino, él era un defensor de nuestra madre tierra, era un defensor de la gente humilde, de la gente que no tenía dinero. Él no te preguntaba si cuánto llevabas en la bolsa. Él era un humanista. El legado que él dejó es de que sigamos defendiendo y no nos venzan y no nos vendamos. A no dejar que esta semilla que él sembró
no florezca. Es decir, seguir con la lucha, hacer algo en donde estemos, alzar la voz, a no quedarnos callados ante tantas injusticias. Michoacán, asesinan al alcalde de Uruapan en Día de Muertos. Michoacán se llena de luto e indignación. El alcalde de Uruapan, quien habría buscado confrontar directamente al narcotráfico en la ciudad apodada como la capital del aguacate, fue asesinado en una plaza pública mientras sostenía a su hijo en brazos. La violencia que ejerce el narcotráfico por el control político del territorio ha ido en aumento. Desde la guerra contra el narco ha existido esta violencia, pero se ha incrementado en los últimos 2 sexenios, dejando Morena en su papel como gobierno federal como un actor inmóvil ante la creciente violencia. Su asesinato se suma a los de tantos otros que han denunciado la presencia del narcotráfico. Lo grave es que su asesinato es posible gracias a las redes de dominación y clientelares que tiene el narcotráfico hasta los más altos niveles de la burocracia mexicana, el ejército, la marina y la policía. Ninguna de las antes mencionadas está exenta, y las personas que se atreven a intentar revertir el poder del crimen organizado se vuelven su objetivo principal. El aguacate es el oro verde. No solo ha devastado la reserva ecológica donde migra la mariposa monarca. Defensores, periodistas, políticos honestos, trabajadores, nadie está exento de ser presa de la economía criminal. Más aún si te interpones al crecimiento territorial que experimenta el narcotráfico. A la par, la indignación de la población de Uruapan se desbordó en el Palacio Municipal, haciendo huir al gobernador, que ignoró las peticiones de apoyo del alcalde. Las movilizaciones continuaron por 2 días y fueron reprimidas severamente. Simultáneamente, toda la clase política se llena de dolo cuando fueron indirectamente responsables de su asesinato. Desde este espacio abrazamos al pueblo de Uruapan que apoyaba a su alcalde y esperamos por una justicia que parece que solo el pueblo la podrá servir.